Me voy a permitir presentar a todos a las personalidades que integran nuestro presidium. Preside esta ceremonia nuestra directora, la doctora Catalina Stern Forgach, directora de la Facultad de Ciencias. Con el permiso del doctor Saniger, quiero presentar primero a la doctora y mi querida y estimada compañera de mucho tiempo, también la doctora Silke Kram, secretaria ejecutiva de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Bienvenida, Silke. En representación del doctor William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica de la UNAM, agradezco la presencia y le doy la bienvenida al doctor José Manuel Saniger, secretario de Investigación y Desarrollo de la Coordinación de la Investigación Científica. Bienvenido, muchas gracias. Y tengo que decir que con mucho cariño y mucha fraternidad agradezco mucho su disposición para colaborar nuevamente con la facultad, y el destino nos une, como otras tantas veces, Toño, en cosas importantes. Agradezco a mi querido y estimado profesor, te considero así, mi maestro también, al doctor Antonio Olot Helgueras, investigador, hasta hace poco ya probablemente les platicará, del Instituto de Biología de la UNAM, ex secretario ejecutivo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Gracias, Toño. Bien, todos estamos aquí seguramente por atestiguar lo que va a ocurrir con la firma del convenio de colaboración, pero vamos a dar curso al programa para darle contexto al mismo, a la firma del convenio. Y entonces lo que hemos previsto de inicio es que el doctor Antonio Olot Helgueras nos dé una pequeña charla sobre cómo surgieron las ideas y cuál fue el panorama de este escenario de la Repsal y lo que él tituló el archipiélago de Pedregales. El doctor Antonio Olot, como les decía, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, exsecretario ejecutivo de la Reserva Ecológica del propio Pedregal, expresidente de la Sociedad Botánica de México. Hay muchas cosas más de las cuales probablemente me estoy olvidando, y pues un colaborador muy cercano de proyectos y colegas en la facultad, experto en plantas acuáticas, entre otras muchas cosas. Agradezco muchísimo a Toño, y así le digo porque le tengo cariño, afecto y aprecio. Le agradezco mucho que desde sus nuevas actividades haya aceptado a venir a platicar con nosotros acerca de este tema y ser parte de las personas que en esta ceremonia tendrán que ver con lo que va a ocurrir en unos minutos más adelante. Así es que sin más, le doy la palabra al doctor Antonio Olot Helgueras. Gracias. Pues buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto estar hoy aquí y celebro realmente lo que significa este evento. Y pues, miren, yo me formé aquí en esta escuela. Yo estudié aquí biología y después fui maestro de ecología y de botánica. Y recuerdo muy bien en ese entonces lo que era el Pedregal de San Ángel, porque era el lugar donde nos llevaban nuestros maestros de prácticas. En aquel entonces yo no valoré realmente lo que era el Pedregal de San Ángel. Soñábamos con ir a las selvas, a las grandes selvas, y no nos dábamos cuenta que aquí mismo teníamos un área impresionante en cuanto a diversidad, en cuanto a evolución e interés. Y por lo mismo, pues, agradezco mucho esta invitación, desde luego a Catalina, a Silke, a José Manuel, que nos volvemos a ver después de algún tiempo, y muy especialmente a Javier Álvarez, que todo esto que dice es porque es obviamente mi amigo, ¿no? Evidentemente, pero yo también lo estimo mucho. Bueno,
vamos entonces a pasar a ver, va a ser algo breve relativamente, espero. Quiero preguntar algo antes. De todos los que están aquí en el auditorio, ¿quiénes conocen la Reserva Ecológica del Pedregal y o han tenido alguna actividad en ella? Ah, bueno, no, entonces sí están bien enterados, o sea que no hay que explicar muchas cosas. Muy bien. Pues miren, brevemente, desde luego, hay que entender que esta reserva ecológica es una reserva de carácter urbano, puesto que está dentro de la Ciudad de México, y también es un socioecosistema. ¿Por qué? Porque está involucrado totalmente en relación a los habitantes y a la población que se encuentra todos los días en Ciudad Universitaria. Como pueden ver en esta diapositiva, esto es parte también de la reserva ecológica, es donde está el espacio escultórico, seguramente conocido por todos los universitarios, un área bellísima, y que pues, como puse yo ahí, es un espacio que une la arquitectura y el arte con la naturaleza. O sea, realmente es un espacio único que no podía haber estado en mejor lugar y que ojalá se preserve durante mucho tiempo. Hay que también tener en cuenta algunas de las personalidades intelectuales, artistas y biólogos que tuvieron mucho que ver con la importancia de esta zona del Pedregal, se formó hace tantos años, y que pues vale la pena que lo recordemos. Por ejemplo, tenemos a el poeta Carlos Pellicer, que escribió acerca del Pedregal, desde luego al gran fotógrafo Armando Salas Portugal, que realmente fue una persona que dio a conocer lo que es el Pedregal. Por otro lado tenemos artistas, pintores y arquitectos como Juan O'Gorman y Luis Barragán, y también está Diego Rivera. Diego Rivera tuvo mucho interés en conocer, en preservar e insistir en que este tipo de formación era muy importante. Todos se acordarán del famoso doctor Atl, ¿verdad?, que fue una de las personas que más se interesó en las erupciones volcánicas, en las formaciones de roca volcánica, y muchos de ellos tuvieron que ver, por ejemplo, Armando y Gerardo Murillo venían con frecuencia al Pedregal a recorrerlo, ¿no? Entonces, ahí había, me imagino yo, conversaciones muy interesantes que después ellos, a su manera, daban a conocer al público en general. Luego, por otro lado, tenemos aquí a estas tres personalidades que tuvieron también mucho que ver en la valoración y en el estudio del Pedregal de San Ángel. El profesor Cyrus Pringley, que en 1897, en su visita a México, señaló que esto era un área fundamental que tenía que ser preservada. Posteriormente, el doctor Faustino Miranda la señaló entre una serie de áreas que deberían ser protegidas como reservas ecológicas en el país. Y el doctor Rendowski fue realmente el primero que hizo un estudio a profundidad de la flora de este lugar y destacó la gran importancia biológica que tiene. Bueno, ahora vamos a venir a la parte más triste. Esta es una fotografía aérea, en este caso de 1954, pero si nos remontamos a 46 años atrás, principios del siglo XX, la situación era de que la mancha urbana ocupaba nada más 27 kilómetros cuadrados en ese entonces. En ese entonces había 345,000 habitantes en la Ciudad de México. 100 años después, la mancha urbana creció a 1,345 kilómetros cuadrados y, claro, llegamos a 19 millones de habitantes. Aquí quiero resaltar algo que es muy importante. En su momento, cuando se construyó Ciudad Universitaria, se criticó mucho por qué la UNAM estaba tomando un territorio tan importante y tan interesante como era el Pedregal.
Pasan los años y nos damos cuenta de lo importante que fue que la UNAM preservara esta área. Si aquí no hubiera estado la UNAM, esto seguramente era un centro comercial, unos cines, estacionamientos, etcétera. Entonces, eso en ese momento se valoró que era muy importante que la UNAM, que las autoridades de la UNAM y el gobierno de México pensaron que este era un área valiosa. Y bueno, el problema, la parte es que vean ustedes de lo que era anteriormente la mancha urbano a lo que es, bueno, esto en 84, ya no quiero ver lo que es ahora, ¿no? Pero, en fin, todavía se conservan algunas pequeñas zonas. Por ejemplo, la Nahuacali tiene también un pequeño refugio que es interesante y que tiene un valor histórico y cultural. Y bueno, vamos a entrar al punto que me interesa más que conozcan ustedes, que está en relación con el acto de hoy, con esta valoración a lo que es un pedregal, porque déjenme decirles que desafortunadamente muchas personas que no están informadas en el campus de la UNAM, ya sea visitantes o estudiantes y personas que trabajan aquí, niegan el paisaje, no lo ven, piensan que pues, no tiene importancia. Entonces, yo puse aquí dos diapositivas para que vean en contraste por qué es importante mirar para entender el pedregal. Una de estas posiciones apunta a mirar el pedregal como un baldío sin aprovechar. No se está aprovechando, pues hay que hacer algo para aprovechar ese baldío. Reducir y modificar las zonas de amortiguamiento para ampliar instalaciones de las entidades vecinas, estacionamientos, bodegas, vialidades, etcétera. Transformar relictos de pedregal en jardines tradicionales colindantes a las instituciones. Déjenme abrir un paréntesis aquí, porque esta es una situación que esperemos que se vaya corrigiendo, pero debo decirles que hay muchos intereses en la universidad de empresas que tienen contratos con la UNAM para hacer los jardines. Y a mí me tocó enfrentarme a alguna de esas empresas porque, claro, el interés era muy alto y querían seguir estableciendo jardines en las instituciones, los jardines interiores, ¿no? Que, claro, no tenían ni una sola planta nativa de México. Todas eran plantas introducidas y exóticas de otras partes del mundo, como son la mayoría de los jardines en muchos de los lugares, ¿no? Y bueno, tenemos aquí también algo que yo creo que, si bien pudiera ser una hipótesis, sí hay una presión para que algo pase. Construcción de edificios que permitan el ingreso de más estudiantes. O sea, es probable que este asunto, que es un asunto serio y grave, puede presionar a las autoridades de la universidad para que empiecen a ocupar ciertas áreas de la reserva ecológica. ¿Quién sabe qué pasó aquí? Bueno, él salió así, bueno, en fin. El otro punto de vista, la otra forma de mirar a la reserva, tiene que ver con lo que está fundamentado en el acuerdo vigente del rector. Y ahí viene perfectamente establecido, es algo que veremos un poco quizá de otra forma, no sé por qué salió así esta diapositiva, pero sí tiene un fundamento, no es simplemente una ocurrencia, está basado en estudios y en compromisos que adquirió la universidad al reconocer que esto es una reserva importante. Aquí también quiero hacer otro paréntesis que, aunque la mayoría de ustedes lo deben saber, vale la pena que lo recordemos. En 1983 se estableció formalmente la Reserva Ecológica del Pedregal por un grupo muy valiente de profesores y de estudiantes que se enfrentaron a la destrucción del Pedregal para construir más edificios, más vialidades, etcétera. En ese momento, el doctor Octavio Rivero Serrano era el rector. Él recibió un proyecto un año antes, en 1982, donde con mucho fundamento planteaba por qué era importante que en la UNAM reservara esta área, lo poco que ya quedaba
en La Mancha, en la zona de la Ciudad de México. Y me da mucho gusto ver que aquí está Javier Álvarez, porque él fue de alguna manera uno de esos profesores y que aparece como el primer autor de ese proyecto que entregaron al rector. También hay que reconocer que el rector tuvo la sensibilidad para entender esto, reconocerlo y apoyarlo. En ese entonces nada más eran 124 más o menos hectáreas las que se lograron conservar en la reserva, ¿no? Y esto afortunadamente ha crecido a 237 el día de hoy. Bueno, también hay que recordar que en 1996 se revisó y se estableció el nuevo plan rector que incluía la normatividad en materia de control ecológico del campus. O sea que sí ha habido siempre una preocupación y una responsabilidad por parte de la UNAM para la protección de estas áreas. Y entre su texto del plan rector dice: respetar y resaltar las características particulares del entorno natural y de la vegetación nativa que le dan identidad propia a la ciudad universitaria. Entonces hay que preguntarse qué es lo que pasó en las últimas 2 décadas. En mi opinión, una de las cosas es que hay una gran confusión de conceptos sin distinguir los límites funcionales entre áreas verdes, la jardinería, los jardines botánicos y la reserva ecológica. Si no se entiende bien qué significa cada una de estas áreas, difícilmente el manejo va a ser el adecuado a largo plazo. Y bueno, desafortunadamente, entre otras cosas, lo que ha influido y hay una presión latente es pues nuevas construcciones sin un plan definido y alejado del concepto arquitectónico original, que fragmenta e impacta a la REPSA y a los relictos de Pedregales, que es lo que nos interesa el día de hoy. En cuanto a los relictos, estas pequeñas zonas de afloramientos rocosos con matorral xerófilo, con una fauna acompañante, que pueden ser pequeños, muy pequeños, pero que tienen un gran valor. Tendríamos que señalar que la pregunta es: ¿qué hacer para su conservación como corredores ecológicos o biológicos, refugio de la fauna y establecimiento de propágulos y semillas de la flora nativa del Pedregal? Por lo menos 3 cosas. 1, frenar el relleno de cascajos, suelo y césped de los numerosos relictos distribuidos en el campus. 2, sustituir la jardinería tradicional de las entidades por elementos de la flora de la REPSA que no requiere riego. Aquí déjenme señalar rápidamente lo que fue el proyecto del jardín demostrativo de la propia REPSA y lo que ahora les voy a explicar que es el programa de adopción. El arquitecto Pedro Camarena, arquitecto de paisaje, colaboró desde 2005 hasta el año pasado en la Secretaría Ejecutiva de la REPSA. Y él, como arquitecto de paisaje e interesado en la flora y en la botánica, tuvo a bien colaborar con nosotros y participar en un proyecto que se llamó Gerojardinería. Entiendo que a la fecha, o por lo menos el año pasado, se aumentó a 38 las instituciones o entidades académicas que cambiaron su jardinería por el rescate de estos relictos de Pedregal con la vegetación original. No fue una tarea fácil, hubo que hablar con muchas personas, dar muchas conferencias, pero finalmente, poco a poco, fueron entendiendo que esto era importante, explicar esto de los corredores ecológicos, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay pequeñas porciones de Pedregal a lo largo de todo el campus? Y bueno, en este proyecto de gerojardinería se explicó y funcionó como un buen argumento el que en lugar de estar haciendo un consumo alto de agua para regar los campos deportivos, los jardines, el área central de la UNAM, pues
se hizo un estudio para comparar una serie de elementos de estos pequeños relictos que todavía quedaban con los jardines o estas áreas verdes de la UNAM. Y ahí se valoró, por ejemplo, la biodiversidad que había en unos y en otros, el consumo de agua, las horas de trabajo de las personas, en fin, una serie de gastos que pues se tenían que hacer para conservar esa jardinería. Nada más como un dato les diría, en la época de secas, que va de noviembre a mayo, la ciudad universitaria requiere, sobre todo las áreas verdes, ser regadas. Se calcula que este riego diario es de 5 litros por metro cuadrado, multiplicado por las 150 hectáreas que ocupan en áreas verdes el campus, nos refleja 7.2 millones de litros de agua diarios. Desafortunadamente, y encima de eso, se riega con agua potable, porque la planta de tratamiento de agua no alcanza para regar una superficie tan grande en Ciudad Universitaria. Y esta sustitución de la jardinería por la gerojardinería precisamente resuelve ese problema. No se necesita regar. Las plantas que habitan en el pedregal no tienen que ser regadas. Entonces, es un dato interesante que no del todo está resuelto, pero que hay que seguir insistiendo. Bueno, y finalmente les ponía yo aquí reincorporar gradualmente el paisaje del pedregal propio del campus. Bueno, rápidamente, aunque no hay necesidad, porque ustedes son expertos en esto, muchos estudiantes que han trabajado seguramente o profesores que han dirigido tesis, pues sí hay que recordar los valores del ecosistema del pedregal, ¿no? La situación geográfica, donde prosperan especies de muy distintas regiones biogeográficas, la biodiversidad, donde florecen especies del desierto, de las montañas y del valle o cuenca de México, la topografía volcánica, que es algo importantísimo, muy importante, que generó diferentes microambientes que hospedan especies con diversos requerimientos ambientales. Y desde luego lo que significa también el ecosistema, es un laboratorio natural. Imagínense para la universidad, con todas las instituciones de interés en estudio, en investigación, lo tienen ahí a la vuelta. Ahí está el Pedregal, es un magnífico laboratorio. El paisaje, o sea, las corrientes de lava constituyen una isla de piedra de múltiples formas, marcada por perfiles rocosos abruptos de gran valor estético. Esto es algo que, sobre todo los geólogos y la gente que entiende de esto, sabe lo importante que es esta formación. Y una cosa que pues, es la que más se utiliza hoy en día para fundamentar por qué es importante, independientemente de todas las demás, pues son los servicios ecosistémicos o ambientales, ¿no? Bueno, en este caso contrarresta la isla de calor de la ciudad, amortiguadora de contaminantes, de ruido y alimentadora de los mantos freáticos de la ciudad. Nada más con esto vean lo importante que es mantener y conservar esta roca volcánica. Bueno, también una pregunta que continuamente se hace es, bueno, ¿y por qué es único en el mundo el ecosistema del Pedregal de San Ángel? ¿Por qué dicen eso? Hasta donde alcanzamos a ver en los estudios e investigaciones y consultas que se han hecho en las universidades del resto del mundo, encontramos que en las megaciudades, claro, yo esto lo preparé hace ya muchos años, de las 20 megaciudades que tienen más de 10 millones de habitantes reconocidas del planeta, solo existe una con un ecosistema natural en su zona urbana. Seguramente muchos de ustedes han ido a otras universidades de primer mundo y deben haber visto en los campus muchos árboles, muchas plantas. Hay que entender una cosa, eso no son ecosistemas, son algunos árboles nativos y muchas especies que han sido introducidas, o sea, sería un parque o un jardín en el mejor de los casos, pero un ecosistema es otra cosa.
y eso lo tiene el campus de Ciudad Universitaria, por lo que es único en el mundo. Bueno, aquí estaría, ¿verdad? Es el único caso conocido de una reserva ecológica urbana protegida por una universidad en su campus. Interesante esto, que presenta el índice de biodiversidad, especies vegetales por hectárea, más alto comparado con otros ecosistemas de selvas húmedas y secas del país. Esto es algo que uno no lo imaginaría, pero es real. Y finalmente, que constituye un relito emblemático del otrora paisaje del Valle de México. Bueno, este animalito que muchos de ustedes conocen, el famoso tlacuache, y en particular esta diapositiva, mi amigo Guillermo Gil, que es un defensor a morir de la Reserva Ecológica y que trabaja en la Secretaría Ejecutiva, me la ofreció, me la preparó cuando di una plática a niños de primaria en una escuela, porque le dije, oye, ayúdame para que, cómo explicarles a los niños, pues qué es esto de la reserva y por qué es importante, ¿no? Entonces, realmente ahí su ayuda fue fundamental porque la plática que yo di a los niños en realidad la dio el tlacuache. Él fue explicando cada una. Y les voy a poner nada más una de las diapositivas que se presentó en la escuela primaria. Bueno, a ver. Uf. Es que ahí a lo mejor hay que esperar. Uy, ahora sí que ya la molé. Es que quién sabe cómo está hecho el programa que aquí, pues a lo mejor vamos a tener que esperar lo que nos dice el tlacuache. Yo quería que rápidamente se dijera, pero bueno, en lenguaje AMLO lo podemos ir viendo aquí con toda pausa, ¿verdad? Tranquilamente. Se supone que debería de haber aparecido todo el texto, pero bueno, no es muy largo. Entonces, él se identifica como habitante del Pedregal, pertenece a la familia de los Tlacua, y dice que conoce a todas las hierbas y bichos del Pedregal. Y después señala esto que es muy importante y lo tenemos que entender. Algunos biólogos, esa es la observación del tlacuache, presumen que las estudian y elaboraron una lista de biodiversidad. Eso impacta mucho oír este término, ¿no? Pero bueno, esa es la opinión del tlacuache, que es un habitante muy importante del Pedregal. Esto tiene que ver con la siguiente diapositiva, que otra gran amiga mía, que también trabaja en la Secretaría, Marcela Pérez, me ayudó a elaborar. Es para que se den una idea de lo que llamamos como formas de vida de todos los grandes grupos de organismos que están en el Pedregal, ¿no? Que desde luego, pues bueno, los artrópodos, obviamente este número debe haber crecido. Esto está, se pasa a la siguiente. Bueno, era nada más señalar el número de especies estimadas en diferentes grandes grupos del Pedregal San Ángel, entendiendo que es una zona muy pequeña, comparativamente con cualquier reserva natural de México. Y bueno, finalmente llegamos a esto. Este es el manual de procedimientos del programa de adopción de la REPSA. En el 2007, a raíz de una serie de pláticas que se dieron en 40 entidades de la universidad, académicas y administrativas, se planteó, esas 40 instituciones estaban alrededor o están alrededor, circundan la reserva en sus zonas de amortiguamiento y zonas núcleo. Entonces les hicimos un planteamiento para que adoptaran esas áreas que estaban enfrente de la superficie de su institución, para que nos ayudaran con una serie de acciones si estaban de acuerdo. Y como resultado de eso y de un primer taller donde se reunió a todas estas personas,
surgió esta guía, este manual que explica con mucho detalle muchos conceptos, problemáticas que se va uno a enfrentar a la reserva, cómo hacer una jornada de limpieza, qué hacer si se encuentra uno con una serpiente de cascabel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también viene explicado qué tipo de acciones pueden hacer las instituciones para ayudarnos a adoptar una pequeña zona o franja de la reserva. Y pues déjenme decirles que funcionó, que sí realmente funcionó esto. Aquí vienen algunas de las cosas, de las acciones que se recomendaron. Esto se planteó de la siguiente manera. Hablamos con los directores de las instituciones, les hicimos el planteamiento, dimos una conferencia al personal de cada institución, los invitamos al taller y ahí formamos grupos de trabajo dinámico donde estaban las personas que venían en representación de cada institución, las reunimos juntas por zonas afines o cercanas a las instalaciones para decirles, si ustedes se van a comprometer, por ejemplo, a eliminar la basura y residuos, tienen que ponerse de acuerdo con sus vecinos, porque había grupos que limpiaban y los de enfrente tiraban, entonces nunca acababan. Entonces la única manera de trabajar en equipo fue precisamente reuniéndolos a todos y comprometiéndose. Entonces, bueno, ahí tienen algunas de las cosas. Esto simplemente fue una guía para que libremente cada institución dijera a qué se compromete. Podía ser nada más a la primera o a todas o a algunas más. Entonces aquí da una idea de pues, el control de malezas, el problema de la fauna feral, fauna nociva y mascotas, que este fue un problema muy interesante que vimos en las instituciones. Yo recuerdo que un día que fui a uno de los institutos de humanidades, me encontré a una gatita tomando leche y galletitas, ¿no? Ahí debajo de la escalera, y les dije, ¿y este animal de quién es? No, es un animal que llegó aquí y le estamos alimentando. Entonces yo les expliqué que ese animalito tan tierno tomando lechita se iba a convertir en feral y se iba a meter a la reserva, iba a comerse los nidos, y en fin, es un elemento extraño a la reserva, un gato doméstico, y por lo tanto, dijeron, ¿cómo? Sí, entonces yo les recomiendo que se lo lleven a su casa y que dejen que la fauna nativa sea la que se desarrolle y no introduzcamos mascotas. Bueno, obviamente esto hay que tener mucho cuidado, ya les decíamos, observen si hay una afectación por obras, ¿no? Antes de que esto ocurra, hablar con la Dirección General de Obras para por lo menos hacerlo bien. El salvamento de especies, que fue otra actividad muy interesante que se ha llevado a cabo, y desde luego la rehabilitación, restauración ecológica y educación ambiental, donde el doctor Zenón Cano, que está aquí también sentado, ha hecho muchísimo en ese sentido y ha creado una sensibilidad y un conocimiento para que muchas otras personas entiendan lo que es eso y lo desarrollen a cabo en sus prácticas como alumnos o después como profesores. Bueno, y esto es, obviamente este organigrama ya es muy viejo, ¿no? Esto ya no es exactamente así, pero se los quería mostrar simplemente porque pues parece complejo, ¿no? Si se fijan, la CERREPSA tiene que ver con toda esta problemática y por eso era importante que el representante oficial de cada una de estas 40 entidades, que al final fueron 38, establecieran contacto con la Secretaría Ejecutiva y también con sus unidades administrativas, comisiones locales de seguridad y el grupo de voluntarios de cada una de estas dependencias. De esta manera teníamos un orden y estaba firmado por el director de cada institución para saber que los iban a apoyar, no los iban a olvidar, porque si no, no tenía ningún sentido pedir esto a un voluntario y que después la institución no se lo reconociera. Entonces, esto se logró establecer por escrito. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, ya viene, estuvimos con Pumagua, el programa integral del arbolado, vimos lo del mantenimiento de obras, vigilancia, servicios médicos, la fauna feral, en fin. Y aquí tenemos algo que es muy desafortunado, muy desafortunado. Ustedes saben que este era el Programa Universitario de Medio Ambiente. ¿Saben quién fue el primer coordinador de ese programa en la UNAM hace muchísimos años? El que fue rector, Octavio Rivero Serrano, y el que reconoció que era importante reservar el Pedregal. Él fue el primer coordinador del Puma. Lo lamentable fue que en la administración anterior
faltando unas cuantas semanas para que el doctor Narro saliera, lo borró del mapa. Y esto, créanme, es muy importante para hacer manifestaciones de impacto ambiental cuando se va a construir algo en Ciudad Universitaria y muchas otras acciones que no puede hacer la Secretaría Ejecutiva de la REPSA. Pero en contacto con el Puma sí podíamos tener una colaboración estrecha. Pero en fin, son de estas cosas que ocurren y hay que seguir trabajando. Y precisamente, para finalizar, quería presentarles lo que Octavio Rivero Serrano escribió en este libro conmemorativo de historias que brotan de las rocas. Él llamó La decisión de crear la reserva ecológica. Entonces, quien fuera el rector escribió más recientemente: proteger gran parte de la superficie de CEU como reserva ecológica, es decir, prohibir el uso de este espacio para instalaciones que todavía eran necesarias, fue un hecho ejemplar propio de las tareas de la universidad al marcar pauta con acciones imperativas en la mejora del entorno y la conservación de biodiversidad. A lo largo del tiempo, desde su protección, esta reserva ha incrementado su superficie, acto fundamental tanto para la universidad como para la Ciudad de México. Pues esto lo escribió más recientemente justamente el rector, que dio el primer paso para establecer el acuerdo para que se creara la reserva. Entonces, bueno, yo aquí nada más les quiero brevemente decir, aprovechando este momento y esta invitación que de verdad yo celebro, que cada uno de ustedes, como profesores, como alumnos, como compañeros, como trabajadores, como gente que le gusta la universidad, desde su trinchera tiene que hacer algo de manera coordinada, ¿no?, de manera que sea eficiente cualquier acción que se lleve a cabo. Tiene que haber colaboración, tiene que haber comunicación con el resto de las personas y con el resto de las instituciones preocupadas por la conservación de la reserva ecológica, desde luego muy cercanos a la Secretaría Ejecutiva de la REPSA, porque esto es una tarea diaria. De nada sirve ir a dar una conferencia y ya. Esto requiere una insistencia, informar a la gente de la importancia que es esto, del valor que tiene, pues desde luego para la universidad y para el país. No es cualquier reserva ecológica. Y aquí sería sumamente grave que, siendo una reserva que está en el campus de Ciudad Universitaria, pues los universitarios no hiciéramos nada. Entonces, pues yo los invito a que sigan en esa lucha. Gracias. Lo que me hacen favor de ocupar su lugar en el presidio, sí hay un par de preguntas nada más para el doctor López. A ver, sí, tú qué sabes. Ay, perdón, sí, aquí tu micrófono funciona. Sí. ¿Tienes Bueno, buenas tardes. Bueno, yo soy Inari Sosa, soy del grupo Propedregal Ciencias y pues solamente preguntar, aparte de la importancia de conservar cada pequeño relicto de Pedregal y cada pequeña parte de este archipiélago dentro de CEU, ¿qué nos podrías decir sobre los relictos fuera? Y si tienes algún, o sea, fuera de CEU, los pocos espacios que todavía quedan, y si no sé, tienes alguna recomendación de cómo podamos defender esos espacios, ¿no? O sea, si bien es difícil defender estos espacios adentro de CEU, como parte de un grupo estudiantil que ha luchado por defender estos espacios y que hemos ganado algunos, perdido otros, yo sé que es difícil, pero no sé si tengas alguna recomendación de qué más podemos hacer, no solo para enfocarnos dentro de CEU, sino también los espacios fuera. Sí, te recuerdo bien. Sé que eres una dentro del público, bueno, a mucha gente no la conozco, pero a ti sí. Pues mira, sí, esa también fue una labor. Vimos afuera del campus qué podíamos hacer por el temor de que la mancha urbana siguiera creciendo sin ningún control.
Entonces, tuvimos contacto con el gobierno del Distrito Federal y con las delegaciones del sur, que es donde está la mayor parte de roca volcánica, ¿no? Y se hicieron varias cosas, y algunas afortunadamente ahí están. Si ustedes van a Conavio, enfrente de la Conavio, donde está Insurgentes, hay un pequeño relicto ahí de Pedregal, que tiene que ver con cuando fue las Olimpiadas, hubo un paseo a todo esto de la paz, le llamaron, y cada país entregó un monumento, una estatua para que quedara el recuerdo en el sentido de la paz, ¿no? Y de lo que significaba los Juegos Olímpicos. Ese relicto, cuando pasen, véanlo, si pueden ir caminando mejor, porque está difícil de circular ahí, estacionarse, pero tiene su andador y todo. Bueno, eso era un basurero, era un lugar donde criminales se escondían para robar. Y logramos, con ayuda sobre todo de la embajada italiana en México, porque coincidió que la Paloma de la Paz, ellos la habían puesto, que por cierto estaba arrumbada en una bodega, se tomó y nos permitieron hacer un trabajo de limpieza, de entrenamiento a personal, y ahora no pueden creer la belleza que es ese sitio. Pusimos algunas especies clave en cuanto a plantas para que se fueran dando en las fisuras de la piedra. O sea, hubo que limpiar todo, sacar la basura, todo, limpiar. Y poco a poco fueron llegando las semillas, los propágulos y los animales a ese punto. Y ahí están. Como eso se hicieron varios. Obviamente nos faltaría mucho, como tú señalas, pero si seguimos esta idea del programa de adopción y encontramos eco en las autoridades de la Ciudad de México y en las delegaciones, bueno, hoy ya no se llama delegaciones, ¿verdad? Alcaldías. Bueno, yo creo que por ahí se tiene que trabajar esto, ¿no? Y sí funciona porque efectivamente ustedes saben que la reserva del Pedregal en el campus, lo primero grave es que lo atraviesa Insurgentes. Entonces muchos de los organismos se exponen al cruzar Insurgentes, porque tienen que moverse, no pueden estar en un área tan reducida. Entonces pues es un riesgo para su vida. Entonces en la medida que haya estos relictos en la ciudad, tienen más oportunidad de sobrevivir. Le voy a pedir a la doctora Silke Kram que nos dirija unas palabras, por favor, si quieres, aquí o allá, donde tú gustes. Sí. Muy buenas tardes. Como comentábamos hace un rato, hoy es un gran día. Y pues me permito dirigirles unas palabras en nombre de todo el grupo de trabajo de la CERREPSA, que es realmente, tengo que decirlo, un grupo muy comprometido. Yo tengo ahí un año y cachito. Yo también estudié aquí en esta facultad, justo en la época en donde se iba a construir enfrente y en todo el Pedregal, pero en esa época pues no fui tan valiente de unirme al grupo para esta pelea, pero bueno, ahora haré mi parte en este tiempo que estoy al frente de la CERREPSA. Y pues realmente con mucha emoción y alegría estamos hoy aquí firmando la adopción de un pedregal remanente muy famoso, el Molotito. Y pues no es el trabajo de un día, es el trabajo justamente desde ese entonces ha habido y se ha peleado por proteger el ecosistema, y el molote pues es icónico porque ha persistido durante generaciones y ahora pues lo vemos reflejado en un convenio de adopción, y espero que, como dice el doctor Lot, y muchas gracias por
esas lindas palabras que nos dirigió. Realmente es bonito oírlo, ¿no? Y ver cómo habla sobre su trabajo que él hizo. Que esto haga eco. No es el primero que se adopta, ya se han adoptado otros. Quiero nombrar al geopedregal, que es el que tengo yo más cercano, pero realmente ojalá haga eco y vayamos hacia la adopción de más pedregales, mientras todos entendemos la importancia que tienen estos, no por el ecosistema. Bueno, sí, el ecosistema es importante, pero yo creo que son esos espacios, estos afloramientos rocosos con los que nosotros estamos en contacto día a día, nos permiten ver que somos parte de una naturaleza, nos permite ver el paisaje, y necesitamos reconocer que los requerimos para nuestro bienestar, para nuestra salud, y espero realmente lograr que ya no se requieran adoptar, sino que ya todos los reconocemos como algo que es parte nuestra, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo quisiera ver a futuro. Muchas gracias. Ahora le pediría unas palabras al doctor José Manuel Sániger, secretario de Investigación y Desarrollo de la Coordinación de Investigación Científica, por favor. Hola, muy buenas tardes. Pues a nombre del doctor Lee, que no pudo, el doctor William Lee, que está fuera de la Ciudad de México en estos momentos, cosa que no es muy rara en él, digo no en él, sino por su cargo, y entonces me tocó representarlo acá. Les comento algunas cosas. Primero, desde luego me uno a la celebración de esta recuperación del relicto del motolito, ¿sí? Molotito, perdón. Y les quería comentar, cuando llegué yo hace como un par de años, que me pidió precisamente el doctor Lee que me incorporara a la Secretaría de Investigación y Desarrollo de la coordinación, y me empezó a decir, bueno, pues estos van a ser tus tareas, ¿eh? Y una de las tareas que me dijo fue, pues tienes que estar en contacto con la CERREPSA o con la REPSA y ver un poquito cómo podemos ayudarla desde la coordinación. En ese momento, pues me acordé del doctor Lot, ¿no? Porque sí desde que coincidimos hace algunos años ya él como director del Instituto de Biología y yo como representante de lo que era el Centro de Instrumentos entonces, él siempre defendió evidentemente mucho la REPSA, ¿sí? Y además luego en el entonces CECADET hubo una persona que es muy movida, Genoveva, que hizo esa tarea de gestionar, de crear un poquito de conciencia dentro de una institución para que adoptáramos lo que teníamos enfrente, ¿no? Y fue sorpresivo de veras cómo los estudiantes y la gente joven, ya los mayores no nos atrevíamos a meternos a retirar muchas basura que había ahí, pero cómo mejoró digamos, la estética del área, pero sobre todo cómo creó conciencia del valor ecológico de ese nicho. Y a partir de ahí, pues ya hablando primero con el doctor Luis Zambrano, luego con la doctora Silke Kram, me fueron convenciendo cada vez más de la importancia de esto. A veces ese convencimiento no se refleja mucho en el apoyo que les puedo dar, porque la burocracia y la administración de la UNAM siempre es viscosa y difícil de caminar entre ella, pero bueno, ahí vamos. Yo quisiera unirme a lo que les dijo al final el doctor Lot, esta idea de que nos pudiéramos ir convirtiendo cada quien en embajadores de buena voluntad en defensa de la REPSA,
porque efectivamente hay un conocimiento, a lo mejor sí hay mucha gente concienciada, pero son grupos relativamente pequeños dentro del entorno de Ciudad Universitaria. Y si somos capaces de ir permeando la importancia de esta reserva para la universidad, para la Ciudad de México y para el país, creo que haríamos un gran bien. Entonces, este problema de difusión sí habría que tratar de atacarlo de la manera más eficiente posible para que al final los 350 y tantos mil estudiantes, no solo de CEU, sino de los diferentes campus de la UNAM y todos los académicos estuviéramos orgullosos y nos gustara llevar una camiseta de la REPSA. Y ya para terminar, nada más decirle que dentro de otro de los cometidos que tenemos en la coordinación es encabezar la red de soluciones para el desarrollo sostenible. Lo hacemos en colaboración con el Tecnológico de Monterrey. Naciones Unidas le encargó al TEC y a la UNAM que los lleváramos a cabo. Y una de las, pues yo creo que de las joyas que hay que presumir dentro de esta red es precisamente que el campus de CEU cuenta con esta reserva que, como nos acaban de decir, es única, es el único campus a nivel mundial que tiene una reserva. Y eso pues es importante y eso hay que presumirlo. Y a su vez pues nos toca dentro de toda la red generar lo que se conoce como capítulos juveniles. Y me da mucho gusto decirles, si no lo saben, que estos capítulos juveniles se forman de manera muy formal. En Naciones Unidas hay que mandar currículums, hay que ver las acciones que está desarrollando. Y me da gusto decirles que el representante juvenil del capítulo, el representante del capítulo juvenil de la red de SDSN en México es un estudiante de esta facultad. Es Rogelio, no me acuerdo el apellido ahorita, ¿sí? Y él ha movilizado mucho, quizá algunos de ustedes lo conozcan, ha hecho campañas por mejoramiento ambiental en algunas alcaldías, en la propia ciudad universitaria. Y entonces también les invitaría pues, a que se unan alrededor de esto y defendiendo la idea y el concepto de la REPSA, también podamos participar en algo que se está gestando también, que es un plan de acción climática dentro de los campus, en particular dentro del campus de CEU, para que con el conocimiento que se genere y las propuestas que se generen a partir de este plan de acción climática podamos extenderlo no solo al campus, sino también a la Ciudad de México y que se convierta también en un ejemplo de cómo desde una universidad podemos ir generando condiciones ambientales y sociales y económicas también, cada vez más atractivas para nuestro país. Lo dejo aquí y le agradezco mucho y felicito Fíjense que hubo un proyecto detrás para justificar y lograr este acuerdo de colaboración. Como todo proyecto y proyecto académico hecho en la Facultad de Ciencias, no podía haber dejado detrás la experiencia, los conocimientos que han tenido en esta expansión del conocimiento de los pedregales en Ciudad Universitaria, el trabajo de colegas profesores y estudiantes de la facultad. Yo sí quisiera resaltar que esto nuevamente nos da las herramientas y la justificación para que a través de un trabajo conjunto
donde cada uno de nosotros desde nuestra trinchera logramos llevar a término esto. Quisiera comentarles que conjuntamente al el marco firma de colaboración hay un plan de manejo. Ese plan de manejo ha sido estructurado en función de estas experiencias que estoy mencionando por profesores y materias de muchas áreas en las cuales ya han tenido con los Pedregales en la facultad, más o menos de 10 materias en Ciencias de la Tierra, de más de 20 en Biología, y por la actividad que han desarrollado como estudiantes y ahora como grupo de estudiantes activos e interesados en el Pedregal. Todo eso alimentó la propuesta de ese plan de manejo que va anexo a la firma del convenio. Y quisiera mencionar que en adelante, digamos, será coordinado los trabajos de mantenimiento y restauración y conservación por una comisión técnica que se menciona en los acuerdos, que está integrada por 2 personas por parte de la facultad, 2 profesores de tiempo completo y 2 personas por parte de la REPSA. En el caso de la Facultad de Ciencias, aceptamos y reconocemos la colaboración y disposición que mostraron para ello el doctor Pedro Eloy Mendoza, que formará parte de esta comisión, y el doctor Zenón Cano. Muchas gracias por su aceptación, como siempre, por ponerse la camiseta de la facultad. Y la doctora Silke, en acuerdo con su equipo, nombraron a Guillermo Gil y a Marcela Pérez como parte de esta comisión técnica. Bueno, entonces aquí se han tomado las experiencias y la voz y el trabajo de los estudiantes. Yo quisiera pedirle a 3 de ellas que nos dijeran algunas palabras, compartieran con ustedes. Como representantes, yo les comentaba cuando platiqué con ellas que de pronto sentí un déjà vu de 38 años más o menos, efectivamente en condiciones distintas, porque me daba mucho gusto y sobre todo ahora ver que, como verán ustedes, son representantes de 3 licenciaturas que no teníamos una de ellas en aquel entonces, ¿no? Entonces, por favor, Lilia de la Cruz, Ivonne Alonso, sí están las 3, y Yanka también, Castillo. Lilia es estudiante de Ciencias de la Tierra, Ivonne de Biología y Yanka, perdón, de Física. Entonces, si quieren, por favor, decir algo. Gracias y bueno, buenas tardes. Como estudiantes interesadas en la protección, cuidado y visibilización del Pedregal, celebramos el convenio de adopción de los 5 pedregales remanentes que forman parte de nuestra facultad, pues es el producto de varios años de esfuerzo por parte de estudiantes, académicos y administrativos que buscan, promueven y además siempre están como al pendiente de la conservación del Pedregal. Se han realizado ya varios trabajos de investigación en estos espacios y los datos obtenidos nos hablan de un buen estado de conservación, lo que respalda su alto valor por biodiversidad y función ecológica. Sin embargo, el interés de la comunidad no se ha limitado al ámbito académico. Desde el año 2005 se han realizado labores de saneamiento y visibilización en el Cactario, el Pedregal llamado Luum, la serpiente entre los edificios A y B de Biología y el Molotitos. Como ya mencioné, pues estos son pedregales remanentes en nuestra facultad. Aunado a estas actividades, el firme rechazo a la destrucción del ecosistema nativo se ha hecho evidente. Destrucción guiada principalmente por la desacertada idea de desarrollo. Estas acciones son testigo del interés que se tiene de conservar la vida que resguarda este espacio natural. Basta con recordar que estos fragmentos pertenecen y representan a los últimos ejemplos de vegetación natural de la zona conurbada de la Ciudad de México, además de tener una influencia importante sobre las condiciones ambientales de la ciudad. Así se menciona en el Acuerdo de 1983, donde se declaran a 154.5 hectáreas como zona ecológica inafectable. Las amenazas, los riesgos y todas las demás cuestiones que enfrenta el ecosistema trajeron consigo la organización y el surgimiento de diferentes grupos estudiantiles que se han pronunciado por la defensa del ya multicitado Pedregal. Entre los colectivos emergentes se encuentran Todos Somos REPSA, Espinex, Propedregal Ciencias, Tlacuachízate y estudiantes interesadas en la protección, visibilización y conservación del Pedregal. Por su parte, Propedregal Ciencias comenzó acciones en 2013 con el impulso de un par de estudiantes de biología, quienes comenzaron reuniones
que dieron como resultado un grupo de personas que comenzaron a realizar actividades en pos del ecosistema ya mencionado. Entre sus acciones se encuentran un foro realizado en 2015 llamado Importancia de la participación de la comunidad para la conservación del ecosistema del Pedregal de San Ángel, en el que participaron los doctores Zenón Cano Santana, Raúl García Barrios y Luis Zambrano González. En abril de ese mismo año se entregó a la Dirección General de Obras y a la CEREPSA cartas en las que se solicitaba información acerca de las manifestaciones de impacto ambiental que respaldaran las construcciones del Deportivo Harp Elú y el edificio H de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estas cartas estaban firmadas por estudiantes y profesores de Ciudad Universitaria. Además, en 2016 se tuvo un espacio para participar en el primer foro deliberativo de la UNAM. Se enfatizó sobre el espacio del Pedregal y la importancia de este en el ámbito ecológico, social y político de la universidad. Otras acciones que ha realizado ProPedregal a lo largo de estos años es difusión, jornadas de restauración y difusión además en redes sociales, que es uno de los medios que vemos que está en boga en este tiempo. Empezando el periodo vacacional de junio del 2017, surge el grupo de estudiantes interesados en la protección, visibilización y conservación del Pedregal, cuando, sin previo aviso, se observaron trabajos de obras y maquinarias en el Molotito. De un momento a otro, un espacio tan importante y tan lleno de vida estaba siendo destruido, lo que sacudió las emociones de la comunidad estudiantil, reflejándose en un gran número de reacciones y presencia de estudiantes en la zona. Muchas de nosotras nos unimos a la organización de la manifestación afuera del Molotito, con la finalidad de detener la destrucción en la zona. Con pancartas, con miedo e incertidumbres, intentábamos informar a la comunidad de lo que estaba sucediendo. Tal vez no teníamos la fuerza ni la organización para detener una construcción y probablemente para defender al Pedregal. Pero, ¿qué pasaría si no lográbamos defender al Molotito? ¿Cómo nos sentiríamos al despertar al día siguiente si las autoridades continuaban la ampliación del estacionamiento? ¿Qué sucedería si nos veían como unos vándalos? Y por pararnos frente a una construcción con la intención de detenerla, ameritábamos una sanción o represalias. Se informó a la mayor cantidad posible de personas y con ello se redactó una carta dirigida a Rectoría exigiendo a las autoridades que se detuviera la construcción en dicho espacio, haciendo una recolección de firmas con el firme objetivo de conseguir el apoyo de más personas y con un sentimiento de apretujado en el corazón. Muchas personas mostraban asombro ante la noticia. Para algunas era el primer acercamiento a este ecosistema. Para otras, este diálogo e información era renovar una profunda tristeza y desesperanza. Nos decían, esto pasa siempre, pero ojalá logren algo. Acto seguido, nos otorgaban su firma y nos deseaban suerte. Recibimos grandes muestras de solidaridad por parte de estudiantes, académicas, trabajadoras administrativas. A la par, los profesores de la comisión y personal de la CEREPSA entablaron diálogos con la dirección de la facultad en un intento de hacer cambiar de decisión. En pocos días se lograron conseguir entre 400 y 500 firmas, sin embargo, nunca obtuvimos respuesta. Aunque la dirección anunció que cambiaría el trazo de la construcción para no afectar al Molotito y, posteriormente, dio las órdenes correspondientes para detener los trabajos en el área, los estudiantes decidimos hacer guardia por varios días para asegurarnos de que no se reanudarían esos trabajos. A partir de ese momento, comienza el trabajo conjunto entre estudiantes interesados en la protección del Pedregal, con el objetivo de realizar acciones de difusión, visualización y restauración de los pedregales remanentes dentro de la Facultad de Ciencias. Participar en estos espacios ha sido muy enriquecedor y satisfactorio para nosotras. Hemos construido un espacio de reflexión, aprendizaje y trabajo en colectivo. En estos 2 años, como grupo hemos participado en diversas actividades que incluyen 5 jornadas de restauración, 6 eventos de divulgación sobre el Pedregal y numerosas reuniones. A pesar de esto, el Pedregal aún enfrenta fuertes amenazas, como lo son incendios, presencia de cascajo, introducción de flora y fauna exótica y, quizá la más importante, el enrejamiento de las construcciones sobre pedregales remanentes dentro y fuera de CEU. La indiferencia o el desconocimiento por parte de la comunidad universitaria permiten que esto siga ocurriendo. Particularmente, y a pesar de su próxima adopción, el Molotito sigue siendo vulnerable.
pues es un sitio común para desechar cascajo, residuos de jardinería, basura inorgánica en general y siempre será un lugar atractivo para realizar construcciones. Por esto, creemos que es de suma importancia que la comunidad se involucre cada vez más en estos espacios, para que así el compromiso no quede reducido a una firma sobre un papel. Sostenemos que este logro debe ser visto como un paso más dentro de la lucha por la defensa de este ecosistema rocoso, repleto de vida e historia. Debe ser visto como una invitación para seguir organizándonos de manera siempre horizontal, crítica y colectiva entre estudiantes, académicos y administrativos, manteniendo un compromiso constante. Así, queremos externar especial agradecimiento a Irama Núñez Tancredi, Zenón Cano Santana, Pedro Eloy Mendoza, Bruno Barrales Alcalá y la Secretaría Ejecutiva de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, por sus enseñanzas, su compromiso y perseverancia, su apoyo y su gran disposición siempre para trabajar y construir de manera conjunta. Asimismo, agradecemos enormemente a todas las personas de la comunidad y colectivos que han mostrado un interés genuino por el Pedregal y que han participado y nos han brindado diversos espacios en actividades relacionadas con el mismo, desde asambleas y reuniones hasta jornadas de limpieza y actividades de difusión. Esta es una invitación para que continuemos organizándonos. Gracias. Yo estuve platicando al respecto, sobre todo con los profesores, este tema, más adelante en el tiempo con ellos y ellas, estudiantes, pero desde luego esto no hubiera sido posible si cuando yo le dije a nuestra directora, tenemos la intención de adoptar el molotito, dijo, claro, vamos a adoptar el molotito, ¿qué tenemos que hacer para eso? Entonces le pido a nuestra directora, la doctora Catalina Ester, que nos dirija unas palabras y proceda a firmar el convenio de colaboración. Hola a todos, gracias por estar aquí. Efectivamente, hoy es un día de fiesta. Cada vez que aprendemos cosas en la universidad no nos cansamos de aprender todos los días y de ver con diferentes ojos todos los días. Probablemente para muchos de nosotros cuando llegamos a la universidad, yo llegué hace unos cuantos años, pues veíamos piedras y no valorábamos todo lo que había atrás. Yo todavía soy de la antigua facultad, por aquí no había nada. Había las avenidas, pero no había construcciones. Esto desde luego ha crecido de una manera increíble y efectivamente tendemos que entender que va a haber y seguirá habiendo, como bien dijeron las compañeras, hay una lucha entre el crecimiento porque necesitamos más espacio, la UNAM es enorme y las necesidades son enormes, y el querer defender estos espacios tan importantes como ya todos los que saben nos mencionaron. Entonces, en 1983, cuando se creó la REPSA, yo no vivía en México, estaba haciendo mi doctorado y nada más me habían platicado de unos locos biólogos que se habían ido a amarrar a los árboles para defender a la REPSA. Hoy estoy muy orgullosa de saber que muchos de esos locos biólogos son mis amigos y algunos colaboran conmigo y siguen luchando por mantener estos espacios. Efectivamente, en 2017 volvió a suceder que se hizo un diseño del estacionamiento, no lo hizo la facultad no maneja los estacionamientos. Y sin darnos cuenta ya había aquí un movimiento por la defensa del molotito. Me da mucho gusto saber que algunas de ustedes participaron en eso. Y para muchas gentes de la universidad ya salieron otra vez los locos de ciencias a amarrarse a los árboles, en este caso a una piedra, para defenderla. Es un orgullo que siempre sean los de ciencias los que hacen estas cosas. Para complementar los enormes esfuerzos que ya ha hecho la UNAM por preservar el patrimonio natural excepcional de Ciudad Universitaria, hemos decidido establecer el Programa General para la Identificación, Rescate y Conservación de los afloramientos rocosos del Pedregal de la Facultad de Ciencias y de sus áreas de amortiguamiento, con la finalidad de que estos espacios sirvan de laboratorio vivo para la docencia, la investigación y la promoción de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. El objetivo es integrar la actividad docente de la facultad al manejo y uso de los afloramientos rocosos. También debo decirles, se mencionó el geopedregal,
y ya estamos en pláticas también con el Instituto de Geología para que podamos colaborar también con ellos. Yo no sabía de ese proyecto, pero qué bueno que ahora ya podemos colaborar y aprovechar los conocimientos. Como dijo Javier, Javier es uno de los grandes promotores, fue uno de esos locos que se fue a amarrar a los árboles en 1983 y creo que no se fue a amarrar al molotito, pero seguramente no estaba lejos. Así es que también quiero decirles que la facultad ha participado en muchísimas de las actividades que tienen que ver con parques, con, por ejemplo, el bosque de Tlalpan, la recuperación del río Magdalena. Siempre hay representantes de la facultad en todos esos espacios. Así que creo que la facultad se puede sentir orgullosa de su participación. En este momento el que está coordinando todas esas colaboraciones es Javier, así es que los que se quieran acercar con él me parecerá muy bien. Los objetivos particulares ya los dijo Javier: promover de forma académica y escolarizada visitas, trabajos semestrales y proyectos de tesis. Yo soy física, yo no soy bióloga, y a mí me sorprendió mucho lo que dijo una vez un colega y no hablaba del Pedregal. Me dijo, yo siempre quise trabajar en selvas, que es lo que decía el doctor Lott, y luego me di cuenta que en un espacio en Oaxaca, que cualquiera diría que no tiene ninguna gracia, la biodiversidad es enorme, y entonces desde hace años trabajamos en esos espacios donde hay unas cuantas hierbas que crecen unos cuantos centímetros y hay una gran diversidad biológica, y creo que nos cuesta trabajo ver eso, la exuberancia de la selva nos impresiona y todo el mundo quiere ir a estos espacios y no nos damos cuenta de la riqueza tan grande que tiene nuestro Pedregal. Así es que muchas gracias a todos por estar aquí, gracias por permitir que esto suceda, y lo que voy a hacer ahora es firmar el convenio. Este es un convenio formal, es una colaboración institucional que celebran por una parte la coordinación de la investigación científica, que ustedes saben que la REPSA depende de la coordinación, y la Facultad de Ciencias. Así es que el secretario general de la UNAM ya lo firmó, el doctor Lee ya lo firmó, pero no podía venir el día de hoy, así es que nada más falta mi firma, con lo cual formalizamos esto y espero que sea el inicio de muchos trabajos, de mucho conocimiento y de mucha educación para todos, los que ya entienden lo que es esto y los que todavía no lo entienden. Así es que… Gracias Silke, gracias Javier, gracias a todos, porque esto no hubiera sido posible si ustedes no estuvieran haciendo todo lo que hacen. No se vayan, por favor, todavía, nos falta una cosita más. Los queremos invitar a que nos acompañen de manera simbólica, digamos, a la parte diferente del molotito conocido así por todos, que de hecho es el fragmento número 143, esa es su nomenclatura. A que hagamos un corte simbólico del listón con nuestras autoridades para iniciar formalmente los trabajos del plan de manejo. Y les quiero recalcar que no se circunscribe el acuerdo solamente al molotito, está extendido a 4 fragmentos más. El 145, que es el que está al costado norte del acceso principal de la facultad, lo que conocemos como el lagartijero de toda la vida, el 146, el que está ubicado al costado este del edificio, que es el 149, y como ya se había mencionado, el 186, que hemos llamado LUUM. El plan de colaboración y de manejo está elaborado para estos 5 fragmentos. Entonces, si pasamos unos minutitos, por favor, allá nos tomamos la foto, y yo creo que nos falta gritar el Goya, que lo haremos allá para celebrar todos, por favor.